La increíble boda de la chica que se fue de copas y conoció al bisnieto del emperador de Etiopía. Joel Makonnen, descendiente de Haile Selassie, se casa con Ariana Austin, a la que conoció en una discoteca hace más de 10 años. Estás en un bar, concretamente en uno de Washington DC, se te acerca un chico, de tu edad más o menos. ¿Te gusta? Empezáis a charlar y te dice: tú serás mi novia. Eso fue más o menos lo que ocurrió una fría noche de diciembre de hace ya 12 años, cuando Joel Makonnen fue a la discoteca en la que también estaba Ariana Austin con una amiga. Típica historia de amor. Más bien típico del príncipe de Zamunda. Él es bisnieto del último emperador de Etiopía, Haile Selassie I, rey de reyes, león de Judá, supuesto descendiente del rey Salomón y la reina de Saba, considerado la tercera encarnación de Dios en la tierra por la religión Rastafari que Bob Marley profesaba. La pareja acaba de darse el sí, quiero. El pasado mes de septiembre, esta licenciada en Harvard en Artes acabó convertida en princesa después de casarse con su príncipe y abogado vinculado con su país a través de una fundación para ayudar a los jóvenes. En una boda celebrada por todo lo alto en Maryland, Estados Unidos, por la ceremonia ortodoxa cristiana de Etiopía, y con toda la ceremoniosidad de un enlace real. Según publica Vogue, esto planteó algunos problemas. Por ejemplo, ella tuvo que pedir un permiso especial para que su padre pudiese llevarla al altar, algo no tradicional en este rito. Pero claro, cuando tu novio es el descendiente de Haile Selassie, es más que probable que te lo concedan. La boda fue planeada por Judith Gebreye Sendale, de Favorite by Judith Events, en una ceremonia que se movió entre lo personal, lo ceremonia propia de un enlace real y la multiculturalidad. También lo moderno, con un sitio web, Arijo, donde se puede conocer un poco más a los novios, su historia juntos, y hasta el itinerario para llegar a la boda. El día no fue escogido al azar. Era el Enkutatas, el año nuevo etíope, que se rigen por su propio calendario. Significa presente de joyas y conmemora cuando la reina de Saba volvió de una visita a Salomón y sus nobles la recibieron con una infinidad de piedras preciosas. Cuando el príncipe Joel conoció a Ariana Austin tenía 23 años, ella 21. Aquella noche saltaron chispas, pero él guardó el misterio en lo que se refería a su familia, probablemente para no asustar a la joven. Él le contó que nació en Roma, durante el exilio de sus padres, y que vivió en Suiza, antes que en Estados Unidos. Con tanto viaje consiguió impresionar a la chica, que pertenece a la dinastía del rey Salomón y la reina de Saba, lo dejó para más adelante. Ella le explicó que descendía de afroamericanos y guyaneses y que su abuelo materno fue alcalde de Georgetown, la capital de Guyana. Es lógico que Joel Makonnen ocultase parte de su pasado, por abrumador y por los 3000 años de historia que tiene su casa real. El 23 de julio de 1892 nació Tafari Makonnen, en Egersa, Goro, al este de Etiopía, su bisabuelo. En 1930, cuando la emperatriz Zuditu murió, este Ras-Príncipe fue coronado emperador bajo el nombre de Haile Selassie I, en el único país africano que jamás fue colonizado. Los fastos fueron, según las crónicas de la época, excesivamente lujosos y portada en diarios y prensa mundial. 10 años antes, al otro lado del mundo, un activista jamaicano contra el racismo, Marcus Garvey, había dicho: miren África, donde se coronará un rey negro, porque el día de la liberación se acerca. Garvey era un defensor de la vuelta a casa, a África, de los esclavos negros que habían trabajado las plantaciones del Caribe, y nunca ha estado claro si lo dijo como una profecía o una metáfora.
En 1933, otro jamaicano, Leonard Peltier, leyó al pie de la letra las palabras de Garvey y comenzó a predicar que la coronación de Haile Selassie marcaba el fin de la diáspora africana y empezó a hablar de Black Power, del Black Messiah, de un nacionalismo militante. En 1940 fundó en Sligoville la Pinnacle Community, la primera comunidad rastafari del mundo. Entonces, Haile Selassie estaba en el exilio. La Italia fascista de Benito Mussolini invadió Etiopía en 1935, y el emperador se marchó, tras liderar la resistencia unos meses, a Londres. Al final de la segunda parte de la Gran Guerra de principios del siglo XX, las fuerzas británicas retomaron el país y Haile Selassie su trono y un tipo de gobierno que podríamos calificar como similar al despotismo ilustrado. Bajo su mandato, Etiopía se modernizó con reformas sociales, económicas y educativas, pero el emperador tenía un poder absoluto reconocido en la Constitución, encargada por él al poco de llegar al poder, y reformada, para darle más influencia, en 1955. Desde 1960, el control del emperador fue cuestionado por sectores izquierdistas dentro del ejército. En 1973, en plena crisis del petróleo, una hambruna afectó terriblemente el país, principalmente el norte, combinadas con un desempleo rampante y la suntuosidad con la que vivía, llevaron a que sectores marxistas del ejército encabezaran una revuelta contra él, ya desposeído de la aura mítica y popularidad que tuvo durante décadas. Le depusieron en 1974, dejándole en arresto domiciliario en su palacio imperial hasta su muerte en agosto del año siguiente. Aunque entonces se dijo que fue por causas naturales, investigaciones posteriores sugieren que fue estrangulado por orden del DERG, el comité militar que dirigía el país. Sus descendientes dejaron el país, que acabaría siendo gobernado por otro dictador, Mengistu Haile Mariam, hoy exiliado en el Zimbabue de Robert Mugabe. Así, Joel nació en Roma y acabó conociendo a Ariana. Ahora, los flamantes marido y mujer han confesado a The New York Times que casi desde aquel momento tuvieron la sensación de que estar juntos era su destino. Pero los dos tenían claro que había más que hacer antes de quedarse en una relación con apenas 20 años. Estudiaron, viajaron, trabajaron y volvieron a reunirse. Casi una década tuvo que pasar para que el príncipe Joel se presentara en casa de los padres de ella con un anillo de diamantes en una mano y un montón de globos en la otra. Ante aquello, Ariana se rindió. No todos los días una puede acabar emparentando con el descendiente del rey Salomón y la reina de Saba, con el bisnieto del león de Judá y rey de reyes. Aunque, al final, sigue siendo el chico que la vio en una discoteca de Washington D.C. y le dijo al oído: "Tú serás mi novia". Mujer se convierte en princesa tras casarse con príncipe etíope que conoció en un bar. La historia de Ariana Austin y Joel McConnell parece sacada de una película romántica, pero es cierta. Una mujer norteamericana conoció y se enamoró de un joven abogado, quien resultó ser nada menos que un príncipe etíope. Hoy, la pareja acaba de contraer matrimonio y ella se transformó en princesa. McConnell, quien es conocido como Príncipe Joel, es el tataranieto de Haile Selassie, el último emperador de Etiopía, gracias a lo cual pertenece a la aristocracia de su país. La pareja se conoció hace más de una década en un bar en Washington, y la conexión fue inmediata, a pesar que el primer acercamiento no fue de lo mejor. Les dije: chicas, lucen como un comercial de Bombay Sapphire, una marca de ginebra, recordó Joel en una entrevista con el diario The New York Times. Tras iniciar una conversación con Ariana y la amiga que la acompañaba, volvió al ataque y le dijo: "Tú serás mi novia". La pareja habló toda la noche, pero él jamás le dijo quién era, y solo se limitó a contarle que trabajaba como abogado. No fue hasta que las cosas se volvieron serias que el joven reveló su identidad.
A pesar de haber nacido como uno de los herederos a la corona, sus padres fueron exiliados del país tras un golpe de estado, debiendo radicarse en Suiza y Francia. De hecho, su tatarabuelo fue el último de los 225 reyes del país hasta la Revolución Comunista Etíope de 1974. Una nueva vida. A medida que pasaron los años, Joel emigró a Estados Unidos para terminar sus estudios de leyes en Howard Law School, lo que le permitió trabajar en una importante empresa japonesa. Paralelamente, Ariana estudió literatura inglesa en la Universidad de Fisk. Posteriormente se especializó en arte, educación y escritura creativa en Harvard. Creo que ambos teníamos este sentimiento que era nuestro destino, pero siento que había cosas que necesitaba hacer antes de casarme, aseguró Ariana. La boda de la pareja se llevó a cabo el 9 de septiembre en una lujosa ceremonia cristiana ortodoxa etíope con 13 sacerdotes, 2 coronas y un par de capas. Claro, cuando tu novio es el descendiente de Haile Selassie, es más que probable que te lo concedan. La boda fue planeada por Judith Gebreye Sendale, de Favored by Judith Events, en una ceremonia que se movió entre lo personal, lo ceremonia propia de un enlace real y la multiculturalidad. También lo moderno, con un sitio web, Arijo, donde se puede conocer un poco más a los novios, su historia juntos, y hasta el itinerario para llegar a la boda. El día no fue escogido al azar, era el Enkutatas, el año nuevo etíope, que se rigen por su propio calendario. Significa presente de joyas y conmemora cuando la reina de Saba volvió de una visita a Salomón y sus nobles la recibieron con una infinidad de piedras preciosas. Cuando el príncipe Joel conoció a Ariana Austin tenía 23 años, ella, 21. Aquella noche saltaron chispas, pero él guardó el misterio en lo que se refería a su familia, probablemente para no asustar a la joven. Él le contó que nació en Roma, durante el exilio de sus padres, y que vivió en Suiza, antes que en Estados Unidos. Con tanto viaje consiguió impresionar a la chica, que pertenece a la dinastía del rey Salomón y la reina de Saba, lo dejó para más adelante. Ella le explicó que descendía de afroamericanos y guyaneses y que su abuelo materno fue alcalde de Georgetown, la capital de Guyana. Es lógico que Joel McConnell ocultase parte de su pasado, por abrumador y por los 3000 años de historia que tiene su casa real. El 23 de julio de 1892 nació Tafari McConnell, en Egersa, Goro, al este de Etiopía. Su bisabuelo. En así educativas, pero el emperador tenía un poder absoluto reconocido en la Constitución, encargada por él al poco de llegar al poder, y reformada, para darle más influencia, en 1955. Desde 1960, el control del emperador fue cuestionado por sectores izquierdistas dentro del ejército. En 1973, en plena crisis del petróleo, una hambruna afectó terriblemente el país, principalmente el norte, combinadas con un desempleo rampante y la suntuosidad con la que vivía, llevaron a que sectores marxistas del ejército encabezaran una revuelta contra él, ya desposeído de la aura mítica y popularidad que tuvo durante décadas. Le depusieron en 1974, dejándole en arresto domiciliario en su palacio imperial hasta su muerte en agosto del año siguiente. Aunque entonces se dijo que fue por causas naturales, investigaciones posteriores sugieren que fue estrangulado por orden del DERG, el comité militar que dirigía el país. Sus descendientes dejaron el país, que acabaría siendo gobernado por otro dictador, Mengistu Haile Mariam, hoy exiliado en el Zimbabue de Robert Mugabe. Así, Joel nació en Roma y acabó conociendo a Ariana. Ahora, los flamantes marido y mujer han confesado a The New York Times que casi desde aquel momento tuvieron la sensación de que estar juntos era su destino.
pero los dos tenían claro que había más que hacer antes de quedarse en una relación con apenas 20 años. Estudiaron, viajaron, trabajaron y volvieron a reunirse. Casi una década tuvo que pasar para que el príncipe Joel se presentara en casa de los padres de ella con un anillo de diamantes en 1930, cuando la emperatriz Zuditu murió. Este Ras-Príncipe fue coronado emperador bajo el nombre de Haile Selassie I, en el único país africano que jamás fue colonizado. Los fastos fueron, según las crónicas de la época, excesivamente lujosos y portada en diarios y prensa mundial. 10 años antes, al otro lado del mundo, un activista jamaicano contra el racismo, Marcus Garvey, había dicho: miren África, donde se coronará un rey negro, porque el día de la liberación se acerca. Garvey era un defensor de la vuelta a casa, a África, de los esclavos negros que habían trabajado las plantaciones del Caribe, y nunca ha estado claro si lo dijo como una profecía o una metáfora. En 1933, otro jamaicano, Leonard Powell, leyó al pie de la letra las palabras de Garvey y comenzó a predicar que la coronación de Haile Selassie marcaba el fin de la diáspora africana, y empezó a hablar de Black Power, del Black Messiah, de un nacionalismo militante. En 1940 fundó en Sligoville la Pinnacle Community, la primera comunidad rastafari del mundo. Entonces, Haile Selassie estaba en el exilio. La Italia fascista de Benito Mussolini invadió Etiopía en 1935, y el emperador se marchó, tras liderar la resistencia unos meses, a Londres. Al final de la segunda parte de la Gran Guerra de principios del siglo XX, las fuerzas británicas retomaron el país, y Haile Selassie su trono y un tipo de gobierno que podríamos calificar como similar al despotismo ilustrado. Bajo su mandato, Etiopía se modernizó, con reformas sociales, económicas. La increíble boda de la chica que se fue de copas y conoció al bisnieto del emperador de Etiopía. Joel Makonnen, descendiente de Haile Selassie, se casa con Ariana Austin, a la que conoció en una discoteca hace más de 10 años. Estás en un bar, concretamente en uno de Washington DC, se te acerca un chico, de tu edad más o menos. ¿Te gusta? Empezáis a charlar y te dice: tú serás mi novia. Eso fue más o menos lo que ocurrió una fría noche de diciembre de hace ya 12 años, cuando Joel Makonnen fue a la discoteca en la que también estaba Ariana Austin con una amiga. Típica historia de amor. Más bien típico del príncipe de Zamunda. Él es bisnieto del último emperador de Etiopía, Haile Selassie I, rey de reyes, león de Judá, supuesto descendiente del rey Salomón y la reina de Saba, considerado la tercera encarnación de Dios en la tierra por la religión Rastafari que Bob Marley profesaba. La pareja acaba de darse el sí, quiero. El pasado mes de septiembre, esta licenciada en Harvard en Artes acabó convertida en princesa después de casarse con su príncipe y abogado vinculado con su país a través de una fundación para ayudar a los jóvenes. En una boda celebrada por todo lo alto en Maryland, Estados Unidos, por la ceremonia ortodoxa cristiana de Etiopía, y con toda la ceremoniosidad de un enlace real. Según publica Vogue, esto planteó algunos problemas. Por ejemplo, ella tuvo que pedir un permiso especial para que su padre pudiese llevarla al altar, algo no tradicional en este rito. Pero en una mano y un montón de globos en la otra. Ante aquello, Ariana se rindió. No todos los días una puede acabar emparentando con el descendiente del rey Salomón y la reina de Saba, con el bisnieto del león de Judá y rey de reyes. Aunque, al final, sigue siendo el chico que la vio en una discoteca de Washington DC y le dijo al oído: tú serás mi novia. Mujer se convierte en princesa tras casarse con príncipe etíope que conoció en un bar. La historia de Ariana Austin y Joel Makonnen parece sacada de una película romántica, pero es cierta.
una mujer norteamericana conoció y se enamoró de un joven abogado, quien resultó ser nada menos que un príncipe etíope. Hoy, la pareja acaba de contraer matrimonio y ella se transformó en princesa. Makonnen, quien es conocido como Príncipe Joel, es el tataranieto de Haile Selassie, el último emperador de Etiopía, gracias a lo cual pertenece a la aristocracia de su país. La pareja se conoció hace más de una década en un bar en Washington, y la conexión fue inmediata, a pesar que el primer acercamiento no fue de lo mejor. Les dije, chicas, lucen como un comercial de Bombay Sapphire, una marca de ginebra, recordó Joel en una entrevista con el diario The New York Times. Tras iniciar una conversación con Ariana y la amiga que la acompañaba, volvió al ataque y le dijo: tú serás mi novia. La pareja habló toda la noche, pero él jamás le dijo quién era, y solo se limitó a contarle que trabajaba como abogado. No fue hasta que las cosas se volvieron serias que el joven reveló su identidad. A pesar de haber nacido